La NASA abordó una antigua nave alienígena de 1 millón de años. Había algo aterrador. Sé la aterradora verdad de la defensa planetaria. La NASA acaba de abordar una nave antigua alienígena de 1 millón de años de antigüedad. Lo que despertaron ahí fue horrible. Y han enviado militares. Esta es la historia. El teléfono sonó alrededor de las 3 de la mañana. Sabía que eran malas noticias. Incluso antes de que yo contestara, nadie en la NASA llama a un historiador aeroespacial a estas horas, a menos que algo haya salido catastróficamente mal o hayan descubierto algo que preferiría no haberlo encontrado. Dr. Mercer, ¿está despierto? Hola, soy la doctora Sarah Blackwood del Laboratorio de Propulsión a Chorro. Necesito que vuela a Houston ahora inmediatamente, dijo ella. Yo me incorporé en la cama intentando despejarme. ¿Cuál es la emergencia? ¿Por qué me llaman tan temprano? Pregunté. Es que tenemos una situación. Un objeto enorme entró en órbita lunar hace 6 horas. El seguimiento inicial sugiere que es un asteroide, pero esa evaluación ya ha cambiado, dijo ella. La forma en que dijo cambió me heló la sangre. Yo llevaba 15 años estudiando anomalías aeroespaciales, catalogando cada incidente inexplicable que la NASA prefería olvidar. Ese tono significaba que habían encontrado algo que no figuraba en ningún libro de texto de ciencias. Así que yo proseguí. Ah, sí. ¿Y de qué tamaño estamos hablando? ¿Qué tan grave es todo esto?, pregunté. De unos 800 metros de longitud. Pero, Dr. Mercer, esto no es una roca. Nuestros escáneres de campo profundo detectan elementos estructurales, placas perforadas y compartimentos internos. Esto es artificial, no es algo natural, dijo ella. En ese momento se me secó la boca. 2 y 7, ¿me está diciendo que hay una nave espacial en órbita lunar?, pregunté. Le estoy diciendo que hay una nave abandonada del tamaño de 3 manzanas flotando a 60000 kilómetros sobre la Luna. Y necesitamos a alguien con tu experiencia para que nos ayude a averiguar qué demonios es esto, dijo. Yo ya estaba buscando mi ropa. Mi especialidad es el análisis histórico de incidentes aeroespaciales. Necesitaban arqueólogos, ¿no? Un tipo que escribe artículos sobre programas de cohetes olvidados. Doctor, su padre, tengo entendido que era el comandante James Mercer, ¿verdad? Él era el piloto de la era Apolo con misiones clasificadas de reconocimiento orbital a Marte. Ella mencionó que me dijera esto de mi padre. Me dejó completamente helado. Murió cuando yo tenía solo 12 años. Fue oficialmente en un accidente de entrenamiento, pero las circunstancias nunca me cuadraron. Habían demasiados expedientes sellados y demasiadas preguntas que nadie me respondería. Ah, ¿qué tiene que ver mi padre con todo esto?, pregunté. Encontramos un nombre en unos archivos muy antiguos y clasificados. Archivos que mencionan objetos similares detectados durante misiones de vigilancia en Marte en los años 70. Archivos que sugieren que no es la primera vez que nos topamos con algo así, me dijo ella. Yo cerré los ojos sintiendo ese peso familiar de los secretos familiares, oprimiéndome. Mis papás se habían llevado tantos misterios a la tumba, pero ahora parecía que uno de ellos orbitaba literalmente cerca de nuestra luna. Está bien, estaré ahí en 4 horas, dije. Gracias, doctor. Y recuerda, esta conversación nunca ocurrió. Cuando llegues, recibirás información sobre el proyecto EOS. Más allá de eso, es información totalmente confidencial, así que no hagas más preguntas. Estamos ante algo que podría cambiar radicalmente la comprensión que la humanidad tiene de su lugar en el universo. Adiós, dijo. Y luego la llamada se cortó. Me quedé ahí en la oscuridad mirando fijamente mi teléfono, el proyecto EOS. Tan solo este nombre me heló la sangre. En la mitología griega, Eos era la diosa del amanecer, la que traía la luz tras la noche eterna. Pero algunas luces revelan cosas que preferimos dejar sepultadas ahí en las profundidades de la oscuridad. 4 horas después entré en un edificio anodino del Centro Espacial Johnson. Mi nivel de seguridad había aumentado a niveles que ni siquiera sabía que existían. Los pasillos bullían de actividad a pesar de la hora tan temprana.
Había científicos, militares y funcionarios con trajes caros, pasando apresuradamente con semblantes serios. La directora Blackwood me recibió en el ascensor. Era más joven de lo que su voz sugería. Quizás debía tener unos 40 años, con el pelo canoso recogido en un moño y unos ojos que reflejaban el cansancio de quienes llevan muchos días sin dormir. «Oh, doctor Mercer, gracias por venir tan rápido», ella me dijo dándome la bienvenida. «Ay, directora, sigo sin entender por qué necesita un historiador como yo». «Soy tan común y corriente», respondí, «porque esto no se trata solo de lo que encontramos allí arriba. Se trata de lo que llevamos décadas descubriendo y eligiendo ignorar hasta el día de hoy», me dijo. Entonces me entregó una tableta al entrar en el ascensor. «Tu nivel de seguridad acaba de subir 6 niveles. Ahora lo que estás a punto de ver ha sido clasificado como secreto de máxima seguridad desde el año 1973. Ella dijo con un tono misterioso. La tableta mostraba una fotografía granulada con la etiqueta Misión de Exploración Orbital de Marte. Clasificación cósmica. La imagen mostraba una forma oscura y angulosa que se desplazaba sobre el fondo rojizo de Marte y luego se me cortó la respiración. Esta cosa se parece a lo que encontramos ayer, con la misma configuración de su casco y mismas proporciones. Exactamente. Tu padre tomó esta misma fotografía hace 52 años, dijo la directora. El ascensor se abrió en una enorme sala de control llena de monitores y equipo de rastreo. Habían docenas de personas trabajando en sus puestos de avanzada, con sus voces generando un murmullo de comunicación urgente. Damas y caballeros, les presento al Dr. Daniel Mercer. Se unirá al proyecto EOS como nuestro especialista en análisis histórico, anunció la directora Blackwood. Entonces, una mujer alta y rubia se acercó a nosotros. Se veía bastante profesional, segura de sí misma, con una mirada penetrante que parecía captarlo todo a la vez. Ella es la doctora Claire Elberg. Es astrofísica. Ha estado monitoreando el objeto desde que lo detectamos, dijo la directora presentándome a Elberg. Detrás de ella había un hombre con uniforme militar, de hombros anchos y con un rostro que denotaba que había presenciado demasiados conflictos muy aterradores. Ese es el comandante. Roy está a cargo de los protocolos de seguridad de esta operación. Volvió a mencionar la directora. Pero algo en la expresión de Roy me incomodó. Me miraba como si yo fuera un problema que tarde o temprano tendría que resolver. Por favor, muéstrenle las imágenes actuales, ordenó la directora. Entonces, la pantalla principal se llenó con una vista detallada del objeto. No era hermoso ni misterioso, simplemente estaba herida. Los cascos estaban abiertos en múltiples lugares, dejando al descubierto estructuras internas como costillas expuestas. Los bordes metálicos dentados reflejaban la luz del sol, creando sombras duras que hacían que la nave pareciera un cadáver flotando en el vacío exterior. El análisis espectral confirma que el material del casco no es terrestre. La metalurgia no se parece a nada que hayamos encontrado en nuestras bases de datos. Pero lo realmente inquietante es esto, explicó la especialista. Entonces, la imagen se amplió a uno de los niveles del casco. A través de la abertura podíamos ver lo que parecían ser corredores, pasillos, cámaras y... «Oh, por Dios, estos son cuerpos», susurré. Estos cuerpos estaban sin vida. Volví a decir, creemos que sí. Son restos deseados, atados a los que parecen ser camas de aceleración. Algunas de las cámaras incluso muestran signos de descompresión violenta. Otras parecen indicar que los ocupantes forcejeaban contra sus ataduras al morir. Volvió a repetir la especialista. Yo me quedé mirando la pantalla intentando asimilar lo que veía. Esto no era una reliquia antigua ni una nave de exploración pacífica. Parecía una nave de guerra que había muerto gritando. «Oigan, ¿y cuánto tiempo lleva ahí arriba?», pregunté. Basándonos en la mecánica orbital y los patrones de los restos, estimamos que ha estado en el espacio durante al menos 3,000 años, quizás más de 3 milenios. Esta cosa ha estado a la deriva en el vacío desde antes del auge de Roma, cargando con su cargamento de muerte y tantos secretos, dijo ella. «¿Pero hay más?», interrumpió Roy.
hemos detectado lo que parecen ser sistemas de armas, tubos, lanzamisiles, bahías de lanzamiento y sistemas de puntería. Esto no era solo una nave de investigación, dijo él. Ah, entonces, ¿qué es lo que era?, pregunté, aunque una parte de mí ya tenía la respuesta. La directora Blackwood mostró otra imagen. Esta imagen mostraba mapas estelares grabados en lo que parecía ser una consola de navegación. Las constelaciones eran familiares, pero algo no cuadraba. Estaban marcadas con símbolos que apuntaban coordenadas todas hacia la Tierra. Dr. Mercer, creemos que esta nave formaba parte de una flotación de invasión y es posible que tu padre haya sido eliminado para ocultar esta información, dijo la directora en voz baja. El peso de esa revelación flotaba en el aire como un gas venenoso. ¿Una qué? Una flota de invasión terrestre. Mi padre fue eliminado para mantenerlo en secreto. No. Sentí que me flaqueaban las rodillas, pero me obligué a mantenerme erguido. Me están diciendo que alguien eliminó a mi padre porque descubrió malditas naves de guerra extraterrestres. Esto no puede ser posible, simplemente no. Yo lo niego, dije. No fue alguien. Las mismas personas que han estado encubriendo esto durante 5 décadas fueron las mismas que enterraron cada informe de anomalías en Marte, cada contacto de radar inexplicable, cada piloto que vio algo que no debía. Interrumpió Roy. La directora Blackwood le lanzó una mirada de advertencia. Comandante, seguimos recopilando pruebas sobre los sucesos del pasado. Lo importante ahora es reunir al equipo adecuado para el proyecto EOS. Volvió a decir la directora. ¿Equipo, para qué exactamente?, pregunté. ¿Tienen una nave de guerra alienígena averiada en órbita lunar? ¿Cuál debería ser la misión?, pregunté. Es una expedición de abordaje. Necesitamos entrar en esa nave, documentarlo todo y determinar si hay más de estas cosas allá afuera, respondió la directora. Simplemente de repente la habitación pareció más pequeña. No solo me pedían que analizara los datos históricos. Oh, no. Querían subirme a una lanzadera y enviarme dentro de esa tumba flotante. Yo no estoy calificado para operaciones espaciales. No, yo no, dije. Sí, lo sé, pero estás para interpretar lo que encontremos. Tu tesis doctoral sobre incidentes aeroespaciales clasificados te ofrece una perspectiva única sobre cómo y por qué se oculta la información. Además, las notas de tu padre mencionan detalles específicos sobre el avistamiento en Marte que coinciden con lo que estamos viendo ahora. Necesitamos a alguien que entienda su metodología, ofreció la directora. Antes de que pudiera responder, 2 personas entraron en la sala de control. La primera mujer era una chica morena de porte segura que vestía un traje de ingeniería con parches de la NASA. Se movía con la soltura y la competencia de quien maneja maquinaria peligrosa. Mire, Dr. Mercer, le presento a Elena VZ, dijo la directora. Dijo que se encargaría de todos los sistemas técnicos a bordo de la nave abandonada. Elena es una de nuestras mejores especialistas en sistemas de naves espaciales, dijo ella. Luego Elena me estrechó la mano con firmeza. Hola, he leído sus informes sobre los encubrimientos del programa Apolo. Es un trabajo de investigación tan impresionante, me dijo Elena. El segundo recién llegado me puso nervioso. Era el coronel Green Mason. Vestía un traje caro que gritaba enlace del Pentágono. Su sonrisa era la típica que usarían los políticos cuando están a punto de traicionarte. Dr. Mercer, es un placer conocerlo por fin. Yo represento ciertos intereses dentro del Departamento de Defensa que están muy entusiasmados con las posibles aplicaciones de este descubrimiento. Él dijo, yo la verdad es que no pudo ocultar mi disgusto. Estábamos hablando de estudiar una nave alienígena, no de extraer tecnología armamentística. De repente, la sonrisa de Mason no se desvaneció. Por supuesto, el estudio científico es nuestra principal preocupación, aunque si por casualidad descubrimos tecnologías defensivas que pudieran beneficiar la seguridad nacional, ¿sería algo genial?, continuó él. No, esto es precisamente el tipo de pensamiento que le costó la vida a mi padre, respondí. Entonces, la temperatura en la habitación bajó a 10 grados centígrados.
Roy se acercó con la mano apoyada en el aire, despreocupado en su arma reglamentaria. Doctor, creo que debe entender algo. Esta operación existe gracias a la voluntad de gente como el coronel Mason. ¿Lo hacemos a su manera o simplemente no lo hacemos?, dijo Roy. Contrólate, Roy, advirtió la directora, pero su voz carecía de convicción y me di cuenta de la horrible verdad. Esto no se trataba de una misión científica. Oh, no. Era una operación de rescate con una fina capa de investigación. Querían armas alienígenas y me involucraron porque los archivos de mi padre podrían ayudarles a encontrar este material valioso. Quiero ver sus notas ahora. Necesito ver todo antes de aceptar algo, dije. Mason intercambió una mirada con la directora. Me temo que el archivo completo de tu padre sigue clasificado por encima de tu nivel de autorización actual, dijo él. Entonces, auméntame mi autorización o busca otro historiador, respondí. El silencio se prolongó hasta que Elena habló. Quizás deberíamos centrarnos en los desafíos técnicos inmediatos. La nave ha estado en el vacío durante mucho tiempo. Su integridad estructural es dudosa, por así decirlo. La atmósfera ahí desapareció hace mucho tiempo y no tenemos ni idea de qué tipo de contaminación podríamos enfrentarnos, dijo Elena. Buen punto. La especialista asintió. Yo he estado analizando las brechas en el casco. Algunas muestran patrones de explosión compatibles con explosiones internas. Esta nave no se fue a la deriva al espacio y se estrelló con algo. Algo violento ocurrió a bordo, dijo Elberg, la especialista. Yo volví a estudiar las imágenes observando detalladamente los detalles que yo había pasado por alto. Habían marcas de quemaduras alrededor de ciertas aberturas, patrones de escombros que sugerían una descompresión rápida y había también un detalle inquietante, lo que parecían marcas de garras raspadas en el metal alrededor de una escotilla sellada. ¿Y si ellos no eran los atacantes? ¿Y si esta nave estaba huyendo de algo o alguien?, dije en voz baja. Roy se rió con aspereza. ¿Huyendo de qué? Estas cosas son depredadores alienígenas, Mercer. Por definición, ellos son la amenaza, dijo Roy. Sí. ¿Acaso lo son?, pregunté. Miren de nuevo estos mapas estelares. La coordenada puede apuntar a la Tierra. Así es. Pero son antiguas, antiquísimas. ¿Y si esta nave formara parte de algún conflicto interestelar y trajeran la guerra a nuestro sistema solar como refugiados y no como invasores? Terminé de decir, los refugiados no llevan lanzamisiles, doctor, señaló el coronel Mason. En eso te equivocas. Los refugiados si lo llevan si acaso los persigue Al, dije, la idea heló la sangre de todos los presentes. Una flota invasora era una cosa, pero la posibilidad de que nuestro sistema solar hubiera sido elegido como campo de batalla en alguna guerra cósmica era infinitamente peor. Tenemos que contactar con mi esposa, dije de repente. ¿De qué hablas? ¿A tu esposa?, preguntó la directora Blackwood, quien parpadeó sorprendida. Sí, mi esposa Nancy es lingüista. Es especialista en lenguas muertas y comunicación simbólica. Si hay inscripciones o marcas dentro de la embarcación, ella podría interpretarlas mejor que nadie. Terminé de hablar. Entonces, el coronel Mason frunció el ceño. Esta operación ya conlleva el máximo de riesgo de seguridad. Ahora, incorporar a una persona civil es arriesgado, mucho más que eso. Dijo, no, ella no es una persona civil. Mi esposa ha estado trabajando en proyectos de traducción clasificados para el Departamento de Estado. Además, tiene autorización de seguridad gracias a su trabajo anterior en la autenticación de artefactos antiguos, dije. Era parcialmente cierto esto. Lo que no mencioné fue que Nancy llevaba años haciendo preguntas sobre la muerte de mi padre. Preguntas que habían tensado nuestro matrimonio porque yo tenía demasiado miedo de indagar más. Ahora yo necesitaba su experiencia y tal vez, solo tal vez era hora de dejar de huir de los secretos familiares, ¿por qué no?, de los secretos cósmicos. Está bien, la traeremos. Pero firmará los mismos acuerdos de confidencialidad que todos los demás, decidió la directora.
¿Cuándo vamos a despegar?, preguntó Elena, la astronauta. En 72 horas, respondió Roy. Eso nos da tiempo para preparar la lanzadera, realizar las últimas comprobaciones de los sistemas e informar al equipo sobre los procedimientos de embarque. Terminó de decir Roy. Teníamos 3 días para prepararnos para algo que podría reescribir la historia de la humanidad o acabar con todos nosotros en el vacío del espacio. Al terminar la reunión, me quedé cerca de la pantalla principal, mirando fijamente aquella nave dañada flotando en el vacío. Fuera lo que fuese que les había ocurrido a esos tripulantes, fuera cual fuese la violencia que lo hubiera destrozado. Estaba a punto de adentrarnos directamente en las consecuencias aterradoras y en algún rincón de mi mente, la voz de mi padre susurró una advertencia que había escuchado en pesadillas infantiles. Que la encuentran de nuevo. No dejen que la traigan a casa, decía. Esa noche no pude dormir. La imagen de la nave abandonada me atormentaba. Pero no era solo la extraña arquitectura lo que me obsesionaba. Era la extraña voz de mi padre. Ese fragmento de recuerdo de pesadillas infantiles resonando una y otra vez con una terrible relevancia. Yo me encontré de pie en nuestro garaje a las 2 de la mañana mirando fijamente cajas de cartón que no había abierto en 15 años. Mamá había guardado las pertenencias de papá después del funeral y yo era demasiado pequeño entonces para comprender su verdadero significado. Estaba demasiado asustado ya de adulto para enfrentarme a lo que pudieran contener. La primera caja contenía los típicos restos de una carrera militar, cosas como condecoraciones, bitácoras de vuelo, manuales técnicos de aviones de última generación de los años 70. Pero la segunda caja esa me hizo temblar las manos. Habían casetes de audio, docenas de ellos etiquetados con la impecable caligrafía de mi padre. Eran observaciones personales. Era la Mars Orbital Survey, clasificación de la misión cósmica. Las fechas abarcaban de marzo a agosto de 1973. Hacía años que no veía un reproductor de casete, pero la vieja grabadora de papá seguía allí. Envuelta en una toalla como si fuera un tesoro. Me temblaban los dedos al cargar la primera cinta y pulsar reproducir. Se escuchó estática y entonces la voz de mi padre emergió de entre 5 décadas de silencio. Notas personales. Soy el comandante James Mercer. Es 15 de marzo de 1973. Esta mañana logramos la inserción orbital en Marte. Los parámetros oficiales de la misión contemplan un estado mineral y un análisis atmosférico, pero yo sé que hay algo más. Nos han hecho volar siguiendo patrones de búsqueda que no tienen sentido para un trabajo geológico, decía. Yo me dejé caer en la vieja silla absorto. Este era mi padre como nunca lo había conocido. Vivo con dudas y por supuesto asustado. 20 de marzo. Hay algo allí afuera. Henderson lo vio primero. Dijo que parecía basura espacial atrapada en el pozo gravitatorio de Fopo, pero la basura espacial no mantiene una órbita estable durante los periodos de observación. Esto está colocado ahí deliberadamente, dijo la voz de mi padre. La cinta pasaba por el paso del tiempo, pero las palabras de mi papá se escuchaban con bastante claridad. Podía percibir cómo aumentaba la tensión en su voz a medida que avanzaba la misión. 24 de marzo. Hoy estuvimos lo suficientemente cerca para confirmarlo visualmente. Esto no se trata de una basura espacial. Me temo que es una nave más grande que cualquier cosa que hayamos construido jamás. La configuración del casco sugiere que lleva siglos muerta, quizás más. Las marcas en la superficie indican daños de batalla. Pero, ¿qué le sucedió a este caballo de batalla? No fue nada pacífico, eso puedo decir, dijo mi padre. Entonces se me heló la sangre, una nave abandonada cerca de Marte, igual que la que encontramos orbitando en la Luna. 2 de abril. El mando nos ordenó mantener la distancia de vigilancia, pero Richardson sigue intrigado. Él activó el radar de escaneo profundo. Oh, santo cielo, las lecturas de esta cosa indican que es hueca por dentro con secciones compartimentadas como un buque de guerra y hay más contactos a la deriva en el sistema exterior. Hay al menos otros 3. Otros 3 decía la grabación. Yo me quedé atónito.
Habíamos encontrado una nave y pensábamos que era el descubrimiento del ciclo, pero papá había visto una flota entera hace 50 años, 10 de abril. He estado teniendo sueños extraños, no los sueños normales. He visto visiones, tal vez la superficie de la Tierra ardiendo, ciudades reducidas a cenizas y en el cielo veo formas como la nave que estamos viendo ahora. Pero estas no están sin vida. Oh, no nos están casando. Dijo. Yo pausé la grabación y necesitaba un poco de aire fresco. De repente el garaje se sentía claustrofóbico, lleno de sombras que parecían moverse cuando no los miraba directamente. Las siguientes entradas se volvieron cada vez más perturbadoras. Papá describió el análisis de restos que se habían desprendido de la nave principal con metal que cortaba las muestras del casco como si fueran mantequilla. Sistemas de propulsión que desafiaban las leyes de la física conocida y lo más escalofriante de todo. Habían cámaras llenas de lo que él llamaba muestras biológicas en diversos estados de conservación. 7 de mayo. Los cuerpos que habitan esta nave no son humanos, pero tampoco son completamente alienígenas. La estructura ósea sugiere locomoción bípeda con pulgares oponibles y mayor capacidad craneal. Es como si alguien hubiera tomado la anatomía humana y lo hubiera mejorado, evolucionándola, haciéndola más fuerte, mucho más rápida, más resistente y más violenta, dijo. Yo pensé en los restos disecados visibles a través de las brechas de nuestra nave lunar abandonada. Papá había estado observando la misma especie o era otra. 15 de mayo, Richardson se comporta de forma extraña desde que trajimos esa muestra de metal a bordo. Dice que escucha voces raras, susurros en un idioma que no reconoce, pero la resonancia magnética muestra una mayor actividad cerebral en regiones asociadas al procesamiento auditivo. Pero no hay ninguna fuente de sonido externa, decía mi papá. La calidad de la cinta se deterioró rápidamente, llenándose de interferencias que sonaban casi como voces susurrando atropelladamente. Cuando mi papá reanudó su narración, su tono había cambiado por completo. 22 de mayo. Tenemos que irnos. El mando quiere alargar nuestra misión, pero sé lo que realmente quieren. Ellos quieren que recuperemos tecnología de esa nave. Quieren las armas. No entienden con qué se están metiendo. Estas cosas no fallecieron de viejas ni por fallas mecánicas. Fueron eliminadas, casadas y exterminadas por algo aún más evolucionado y algo peor, decía él. Yo podía escuchar el miedo genuino de él en la voz de mi padre. El tipo de miedo que surge al mirar fijamente el abismo y darse cuenta de que también algo en él te mira fijamente. 1 de junio, anoche tuve otro sueño. Vi la nave que hemos estado observando cobrar vida de repente. Las luces parpadearon en pasillos y luego hubo movimiento. Sombras que se desplazaron dentro de los compartimentos que deberían estar vacíos. Mi compañero Richardson despertó gritando al mismo tiempo. Dijo que había soñado exactamente lo mismo. Dijo mi padre asustado. Las últimas anotaciones eran fragmentarias registradas en susurros que sugerían que mi papá se escondía de su propia tripulación. 28 de junio, Santo Cielo. Piensan abordarlo. El mando ha autorizado una misión de aproximación cercana para mañana. Richardson se ha ofrecido voluntario para realizar una actividad extravehicular e intentar entrar por una de las brechas del casco. Yo intenté disuadirlo, pero no me hizo caso. Dice que las voces se hacen más fuertes, que lo llaman a casa, dijo. La grabación estaba plagado ahora de estática durante casi un minuto cuando se aclaró la voz de mi papá apenas se escuchaba. 2 de julio, Richardson, me temo que él no regresó del intento de abordaje. Encontramos su traje flotando vacío cerca de la escotilla principal del barco abandonado. Era una cáscara vacía. No había cuerpo adentro ni señales de lucha, simplemente pum, desapareció como si algo le hubiera arrancado de su equipo, dijo mi papá. Me di cuenta en ese entonces que estaba conteniendo la respiración porque ya estaba más que histérico. 15 de julio. Esta es la última entrada. Mañana regresaremos a casa, pero sé que querrán sesiones de información interminables. Querrán cada detalle de la nave, cada medida, cada fotografía de todo. Usarán lo que encontramos para construir armas, creyendo que pueden controlar la tecnología extraterrestre. Pero no es verdad. Yo he visto lo que es capaz esa tecnología.
Lo he visto atraer mentes humanas a través del vacío del espacio y sé con absoluta certeza que si la encuentran de nuevo y si la traen a la Tierra, no será la humanidad la que se beneficie, será lo que sea que eliminó a sus dueños originales que aún esperan dentro de esos cuerpos inertes a nuevos huéspedes, dijo la voz de mi papá hasta convertirse en un susurro. La cinta terminó con una última y escalofriante frase. Hijo, si estás escuchando esto ahora, por favor dejen que te contacten y mucho menos que traigan esa cosa a casa. Decía. Yo me senté en la oscuridad comprendiendo por fin por qué mi padre había fallecido en aquel accidente de entrenamiento. Había estado intentando impedir el proyecto EOS décadas antes de que tuviera siquiera un nombre y ahora querían que yo terminara lo que lo había eliminado. La lanzadera Hermes se separó de la Estación Espacial Internacional con un golpe mecánico que me recorrió los huesos. Habían pasado 72 horas desde que escuché las cintas de mi padre con la advertencia con cada kilómetro que recorría hacia la nave lunar abandonada. La trayectoria de aproximación parece estar despejada, informó Elena desde el asiento del piloto. No hay escombros ni rastros de estos, no hay señales de energía. Sea lo que le haya ocurrido a esa nave, lleva mucho tiempo sin aparecer por aquí, volvió a decir ella. A través de la mirilla, la nave pasó de ser un punto distante a una pesadilla inminente. Las fotografías no habían captado su verdadero esplendor. De cerca podía ver cómo el casco había sido abierto como si un depredador enorme lo hubiera desgarrado desde adentro. Los bordes metálicos dentados capturaban la luz de las estrellas y la reflejaban en patrones fragmentados que me dolían al verlos directamente. Dios mío, cariño, susurró Nancy a mi lado. Ella había llegado a Houston apenas hace unas horas antes del lanzamiento. Su dominio de los idiomas se consideraba esencial a pesar de las protestas del coronel Mason. Parecía que algo intentaba abrirse paso a mordiscos. El comandante Roy flotaba cerca de la esclusa de aire trasera, revisando su fusil de asalto por tercera vez. Ok. Se aplicará el protocolo de abordaje estándar. Permaneceremos juntos. Nos cubriremos las espaldas el uno al otro y no tocaremos nada a menos que Elena lo autorice primero. No habrá atmósfera aquí, nos recordó la especialista Elper consultando su tableta. Este lugar supera el límite de medio de exposición al vacío total durante milenios. Lo que sea que haya adentro ha sido liofilizado en el espacio. Terminó de decir la especialista. El acoplamiento duró 40 minutos angustiosos. Elena tuvo que maniobrar a través de un laberinto de escombros retorcidos para llegar a lo que parecía ser una esclusa de aire intacta. El metal a su alrededor estaba marcado con las mismas marcas de garras que había visto en las fotografías, pero los mecanismos de sellado parecían funcionar. La puerta de presión indica 0 atmósferas más allá de esta escotilla, anunció Elena. Pero la esclusa en sí parecía estructuralmente sólida. Pudimos entrar por parejas. Entré primero con Roy, principalmente porque no confiaba en que no me asustara e hiciera alguna tontería. La esclusa interior daba un pasillo que se extendía más allá del alcance de las luces de nuestros cascos, sumiéndose en una oscuridad absoluta. Las paredes estaban cubiertas de lo que parecían ser arañazos, como si algo con garras hubiera intentado frenéticamente perforar el metal sólido. Roy señaló con su rifle un pasadizo que se adentraba más en la nave. Manténganse cerca, por favor. Y con las luces de sus trajes al máximo. Desconocemos los peligros que podemos encontrar aquí, dijo. La arquitectura nos resultaba inquietante de una forma que yo no podría describir. Las proporciones eran extrañas, diseñadas por seres más altos y corpulentos que los humanos. Las puertas tenían casi 3 metros de altura y los pasillos eran lo suficientemente anchos como para que 4 personas caminaran cómodamente de un lado a otro. Nosotros llegamos a la primera cámara de la tripulación tras recorrer un laberinto de pasadizos interconectados. Los escáneres técnicos de Elena habían detectado en esta sección lo que parecían ser módulos habitables. Lo que encontramos superó todas nuestras expectativas. La cámara era enorme, como una catedral construida para gigantes. Las camillas de aceleración se alineaban contra las paredes en filas ordenadas, cada una equipada con sistemas de sujeción que parecían más grilletes de prisión que de equipo de seguridad. La mayoría de las camillas estaban vacías. Sus ocupantes habían desaparecido hace rato, pero no todos. ¡Santo cielo!
Nancy respiró hondo a través del sistema silencioso. 7 camillas aún contienen sus ocupantes, dijo ella. Los cuerpos estaban disecados, pero notablemente conservados. Sus rasgos eran claramente visibles a pesar de milenios de exposición al vacío. No eran humanos, pero tampoco eran completamente extraterrestres. Tenían cráneos alargados, cajas torácicas más anchas, brazos que parecían demasiado largos para sus torsos, justo como mi padre los había descrito en sus grabaciones de Marte. Miren las ataduras, no están simplemente sujetas, están destrozadas. Estos seres luchaban contra sus ataduras cuando fallecieron, señaló Elena. Yo me acerqué para examinar uno de los cuerpos. El rostro de la criatura estaba congelado en lo que parecía ser un grito de rabia o terror. Sus garras habían desgastado los reposabrazos metálicos donde había intentado liberarse. Eran prisioneros. Yo me di cuenta de que esto no era solo un camarote de la tripulación, era una celda de contención. ¿Pero para qué? Esa era la pregunta. Roy mantenía su arma apuntando a los cadáveres como si pudieran cobrar vida de repente. Prisioneros. ¿De qué o qué? No hay nadie más aquí, dije. Quizás sí. Quizás quienes lo custodiaban sigan a bordo, dijo la especialista Albert en voz baja. La comprensión nos golpeó a todos al mismo tiempo. Habíamos asumido de que se trataba de una nave abandonada con su tripulación sin vida hace mucho tiempo. Pero, ¿qué pasaría si hubieran sobrevivido en compartimentos sellados? ¿Y si hubiéramos entrado en su nave prisión? Entonces, un nuevo sonido resonó en la cámara, apenas audible a través de los micrófonos de nuestros cascos, un golpeteo rítmico como de metal contra otro metal proveniente de las profundidades de la nave. ¿Escucharon? ¿Escucharon esto?, pregunté. Es expansión térmica. El metal se contrae al ajustarse a las firmas térmicas de nuestros trajes, dijo Elena, pero su voz carecía de convicción. Y luego los golpeteos se repitieron. 3 golpes deliberados seguidos de silencio. De nuevo, alguien o algo se trataba de comunicar. Debíamos investigar. Eso fue lo que decidió Roy. Si hay supervivientes a bordo de esta nave, representan una valiosa fuente de información o tal vez una amenaza inminente. Debemos checarlo, dijo Roy. Pueden ser ambas cosas, añadió mi esposa Nancy con tono sombrío. Tras decir eso, nos adentramos en la nave siguiendo el sonido a través de pasillos cada vez más dañados. Las paredes estaban chamuscadas por las explosiones. En varios lugares encontramos indicios de feroces batallas, impactos de proyectiles, quemaduras de armas de energía, y en una sección espeluznante lo que parecían ser marcas de garras profundamente grabadas en los campos reforzados. Los golpes nos condujeron a lo que parecía ser el centro neurológico de la nave, una enorme cámara con varios niveles conectados por rampas y conductos de acceso. La iluminación de emergencia seguía funcionando, bañando todo con una luz roja infernal. En el centro de la cámara, suspendida por una maraña de cables y puntuales, prendía una cápsula sellada del tamaño de un aproximado de un contenedor de carga. Los golpes provenían de ahí adentro. Señales vitales, exigió Roy. Entonces Elena consultó sus escáneres. Hay firma energética mínima. ¿Podrían ser sistemas automatizados o podría ser otra cosa?, respondió ella. Al acercarnos a la cápsula se hicieron visibles símbolos grabados en su superficie. No eran los rasguños aleatorios que habíamos visto en otros lugares, no, sino marcas deliberadas dispuestas en patrones complejos. Oye, Nancy, ¿puedes descifrar estas inscripciones?, la llamé. Ella se acercó flotando. La luz de su casco estaba iluminando el texto extraterrestre. Esto es lingüístico, sin duda, pero la estructura gramatical no se parece a nada que haya visto antes. Espera un momento. Ella hizo una pausa estudiando un grupo de símbolos en particular. Miren, este patrón se repite. Podría ser una advertencia o un nombre, dijo ella. Y entonces el golpeteo cesó de repente. Luego, con un siseo de aire escapando, la cápsula comenzó a abrirse. Todos atrás. Lo que sea que hay allá dentro ha sido sellado por una buena razón, dijo Roy alzando su arma.
Pero cuando la tapa de la cápsula se retrajo revelando su contenido, me di cuenta de que habíamos cometido un terrible error. No habíamos encontrado supervivientes. Habíamos encontrado algo mucho peor. Cápsula contenía lo que parecía ser una interfaz de control con sus superficies cubiertas de los mismos símbolos extraterrestres. Pero por ahora esos símbolos resplandecían pulsando con una suave luz bioluminiscente que parecía responder a nuestra presencia. Y desde algún lugar en las profundidades de la nave escuchamos un sonido de respuesta. Esta vez no eran golpes, sino algo que resonaba inquietantemente parecido a una respiración. Algo aquí estaba despertando. El sonido de la respiración resonó por los pasillos de la nave como el de un gigante dormido despertando. Lo que habíamos despertado no era humano, y desde luego, no era amigable. Nosotros teníamos que movernos. Tenemos que movernos. Roy dijo con calma con su arma apuntando a las sombras más allá del centro. Si hay algo vivo en esta nave, necesitamos ventaja táctica antes de que se active por completo, terminó de decir Roy. No espera, protestó Nancy sin dejar de estudiar los símbolos brillantes en la interfaz de control. Estas marcas no son solo decorativas, son instrucciones y procedimientos operativos para algo, dijo ella. ¿Para qué, cariño?, pregunté. Pero incluso mientras preguntaba, una terrible sospecha se formaba en mi mente. Los escáneres de Elena emitieron un pitido urgente. Los niveles de energía se dispararon por toda la nave. Sea lo que sea, ese sistema de respiración estaba obteniendo energía de múltiples fuentes. Muchos sistemas estaban activando simultáneamente. De repente, la luz roja de emergencia parpadeó y se apagó, reemplazada por un frío resplandor azul que parecía emanar de las propias paredes. Con la nueva iluminación, la arquitectura extraterrestre parecía aún más amenazadora, proyectando sombras nítidas que se movían independientemente de las luces de nuestro casco. Por aquí. Vengan. Si se trata de supervivientes, quiero saber qué tipo de armas podrían tener. Ordenó Roy señalando el pasadizo que los escaneos iniciales de Elena habían identificado como la entrada a las secciones de carga. Nosotros nos movimos por pasillos que se ensanchaban progresivamente a medida que nos acercábamos a las zonas de almacenamiento de la nave. Las paredes representaban distintos patrones de daños, no marcas de garras ni impactos de explosiones, sino cortes precisos, como si algo hubiera atravesado metódicamente las barreras reforzadas. La primera bodega de carga a la que entramos contradijo todas mis suposiciones sobre el propósito de esta nave. «Oh, santo cielo», susurró Elena. La cámara se extendía más allá de nuestro alcance óptico, repleta de hileras e hileras de cápsulas cilíndricas, pero no se trataba de camarotes ni compartimentos para pasajeros, sino de almacenes de armas. Cada cápsula contenía lo que parecía ser un misil o proyectil con las mismas marcas de símbolos extraterrestres, grabadas en la superficie que habíamos visto en la interfaz de control. Pero estas armas no estaban diseñadas para el combate entre naves. Eran demasiado grandes, demasiado sofisticadas, diseñadas para el bombardeo planetario. Oigan, ¿cuántos estamos viendo esto?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Elena consultó sus escáneres. El recuento inicial sugiere a más de 300 unidades individuales. Cada una parece tener un aproximado al tamaño de un misil de un crucero, pero su potencia es descomunal, dijo Elena. Roy se acercó para examinar una de las armas. No son explosivos convencionales. Fíjense en los sistemas de contención. Chequen el blindaje electromagnético. Están diseñadas para transportar algo que debe mantenerse aislado hasta su despliegue. Son armas extrañas, dijo Roy. No, estas son armas biológicas, sugirió mi esposa Nancy. No, era peor aún, me di cuenta recordando las descripciones de mi padre sobre la nave marciana, los agentes químicos y los convertidores atmosféricos. Estos no estaban diseñados para destruir ciudades, sino para transformar ecosistemas planetarios enteros. Las implicaciones me golpearon como un puñetazo. No se trataba solo de una flota de invasión, sino de una armada de terraformación diseñada para crear mundos según las necesidades de sus constructores. Miren esto. Elena llamó desde el otro lado de la bahía.
Había encontrado una sección donde faltaban varias cápsulas dejando las cunas vacías. Estos espacios estaban libres. Alguien ya había desplegado parte del arsenal y se me heló la sangre. ¿Cuántos faltan?, pregunté. Al menos 40 unidades solo de esta bahía, dijo ella. En los escaneos de Elena mostraron 2 secciones de carga más con distribuciones similares. El sonido de la respiración volvió ahora más cerca, acompañado de lo que parecían ser pasos que resonaban en los pasillos cercanos. Lo que habíamos despertado se dirigía hacia nosotros. Teníamos que salir de aquí. Vámonos ahora, decidió Roy. De vuelta a la lanzadera, reportamos lo que encontramos y dejamos que el mando decidiera cómo proceder. No, dije con firmeza, no podemos irnos. No entienden lo que significa esto si faltan 40 armas. Podrían haber sido desplegadas en cualquier parte, ya sea la Tierra, Marte o las colonias exteriores. Necesitamos averiguar dónde carajos están. Dije, esa no es nuestra misión, Mercer. Nuestro trabajo era reconocimiento y evaluación. Ya lo hemos evaluado. Esta nave representa un peligro claro e inminente para la supervivencia humana, me replicó Roy. Precisamente por eso necesitamos comprenderlo a la perfección antes de tomar medidas drásticas, dije. La discusión se vio interrumpida por un nuevo sonido, un raspado metálico como si algo pesado se arrastrara por la cubierta. Provenía de la dirección de las cápsulas de armas desaparecidas. Los escáneres de Elena detectaron movimiento antes de que lo viéramos. Entonces, una figura emergió de las sombras entre las estanterías, avanzando con paso decidido hacia nosotros. No era humana, medía casi 3 metros de altura. Su cuerpo alargado estaba envuelto en lo que parecía ser una armadura ecológica o ambiental, pero la armadura estaba dañada con cables y tubos colgando sueltos de las perforaciones. A través de esas grietas en el blindaje pudimos ver carne disecada que parecía haber sido secada al vacío, durante siglos y siglos. Ese es uno de los guardias, susurró Nancy desde el nivel de la prisión. De alguna manera sobrevivió. Volvió a decir Nancy. Entonces, la cabeza de la criatura se giró hacia nosotros con precisión mecánica y vi algo que me hizo perder la cabeza. Su rostro fue parcialmente cibernético con componentes artificiales injertados directamente en tejido orgánico. Una de sus cuencas oculares albergaba un conjunto de sensores brillantes que se fijaron en nuestro grupo con una inteligencia inconfundible. Cuando habló, la voz llegó a través de nuestros sistemas de comunicación en los cascos, traducido en nuestro idioma perfecto. Los prisioneros escaparon de los protocolos de contención iniciando los procedimientos de recaptura. Hay que entregar las armas y adaptar posiciones de sumisión, dijo Roy alzando su rifle con furia. Oye, no lo hagas, le advertí. Si ha estado custodiando esta nave durante miles de años, probablemente sabe cosas que necesitamos comprender. Dije, pero Roy ya estaba apretando el gatillo. La bala impactó en el centro del cuerpo de la criatura, atravesando su armadura dañada con una lluvia de fragmentos metálicos. El impacto lo hizo tambalear hacia atrás, pero no fue la suficiente fuerza para derribarla. En vez de eso, se llevó la mano a la espalda y sacó algo que parecía una mezcla entre una picana eléctrica y un lanzallamas. Se impondrán la obediencia, quieran o no, anunció el guardia alzando el arma. Música, fue entonces cuando Elena tomó una decisión que nos salvó la vida. Activó el sistema de descompresión de emergencia de la bodega de carga, liberando la atmósfera restante y creando una repentina diferencia de presión que nos lanzó a todos hacia la salida. Mientras luchábamos por ponernos a salvo, alcancé a ver por última vez a la criatura guardiana. Se dirigía hacia los soportes de armas vacíos, activando una especie de panel de control con movimientos que sugerían que se trataban de mantenimiento rutinario. Nos habíamos topado con algo mucho peor que una nave abandonada. Se trataba de una instalación militar activa y acabábamos de anunciar nuestra presencia, lo que quedaba de sus sistemas de defensa automatizados. Los sonidos de respiración se intensificaban y provenían de múltiples direcciones. No estábamos solos en esta nave y desde luego no éramos bienvenidos. Apenas logramos regresar a la lanzadera antes de que aparecieran más guardianes en los pasillos tras nosotros. Elena cerró la esclusa mientras Roy transmitía por un canal prioritario de emergencia al control de la misión.
Su voz tensa por el pánico apenas contenido decía: Houston, aquí el equipo Hermes. Hemos detectado hostiles activos a bordo de la nave objetivo. Repito, la nave abandonada no está desierta. Nos enfrentamos a sistemas de defensa automatizados y algo más, dijo. La respuesta llegó en segundos, pero no era de la directora Blackwood, era la voz del coronel Mason resonando en el sistema de comunicaciones con una urgencia que me puso la piel de gallina. Equipo Hermes, aquí control. ¿Cuál es el estado de los sistemas de armas que descubrieron? ¿Se pueden extraer forma segura? Dijo. No, lo siento. No se puede hacer eso, replicó Roy. ¿Están heridos o necesitan una extracción inmediata?, preguntó el coronel. Sabíamos que su principal preocupación era recuperar el armamento alienígena, incluso después de que casi nos matara lo que fuera que lo custodiaba. Negativo en la extracción de armas. Las bodegas de carga están protegidas por sistemas de seguridad activos. Debemos replantear nuestra estrategia, respondió Roy. Mantente en espera, Hermes. Mantén la posición y prepárense para operaciones prolongadas. Artan Dynamics tienen especialistas en camino para brindar asistencia técnica, respondió el coronel. Yo tomé el micrófono de la radio y dije: Coronel, esto no es un simple rescate. Hay guardianes vivos en esta nave y están protegiendo algo en específico. Esto ya no es una misión de recuperación. Dije: lo entiendo, Dr. Mercer. Tomamos nota de sus inquietudes. Sin embargo, el potencial valor estratégico de estos descubrimientos supera los riesgos operativos. Continúen con los protocolos de documentación hasta que lleguen nuestros contratistas, dijo. Contratistas. Estaban contratando empresas militares privadas para desmantelar una nave de guerra extraterrestre mientras su tripulación original seguía pipa y hostil. Esta era la misma mentalidad que le costó la vida a mi padre 50 años atrás. 12 horas después de vuelta en el Centro Espacial Johnson, me encontré en una sala de reuniones segura. Viendo el coronel Mason presentar imágenes editadas de nuestra misión de abordaje. Todo a un grupo de hombres con trajes caros. El ejecutivo de Arden Dynamics estudió las grabaciones de la cámara del casco como un tiburón examinando a su presa herida. La capacidad de almacenamiento de armas supera nuestras estimaciones iniciales, explicó Mason señalando los escaneos técnicos de Elena mostrados en los monitores de la pared. Las proyecciones conservadoras sugieren más de 900 unidades individuales distribuidas en varios compartimentos de carga. Volvió a decir al coronel. ¿Y qué hay de la logística de extracción?, preguntó un hombre de cabello plateado cuya placa decía director de adquisición estratégica. Esas son complicaciones menores. Los sistemas defensivos de la nave se activaron durante el reconocimiento inicial. Pero no es nada que nuestros equipos tácticos no puedan manejar, dijo el coronel. Estas son complicaciones menores. Estaba describiendo a la criatura guardiana que casi nos vaporizó como una complicación menor. Necesitaremos control operativo total, sin supervisión de la NASA ni observadores académicos. Ahora, esto es un asunto de seguridad nacional. Insistió otro ejecutivo. Los observé repartiéndose la tecnología alienígena como si fueran tiburones corporativos desmantelando a un competidor y entonces un escalofrío me recorrió el pecho. Esto no tenía nada que ver con comprender lo que habíamos encontrado. No se trataba de convertirlo en un arma antes de que nadie más pudiera hacerlo. Mientras las reuniones continuaban, me escabullí y me dirigí a la sección de archivos donde trabajaba mi esposa, Nancy. La habían contratado supuestamente para ayudar a traducir las inscripciones alienígenas, pero yo sabía que su verdadero talento era encontrar conexiones que otros pasaban por alto. Yo la encontré encorvada sobre una terminal de computadoras en una sala de investigación restringida, rodeada de impresiones y documentos históricos. Su expresión era sombría. Cariño, tienes que ver esto. He estado comparando los símbolos de tu nave con informes de misiones archivados de los años 70. Las mismas marcas aparecen en archivos clasificados de los estudios orbitales de Marte, dijo ella abriendo un documento digitalizado titulado Análisis de la fase 3 del proyecto de exploración profunda. Las páginas estaban muy censuradas, pero quedaba suficiente texto para hacerse una idea inquietante.
Este era un informe presentado por el comandante Richardson. ¿Ese no es el piloto que tu padre mencionó en sus cintas? Ella me preguntó. Sí, así es. Es el que desapareció durante el intento de abordaje. Nancy resaltó una sección del texto sin censurar. Richardson describió haber encontrado cápsulas de armas idénticas a bordo de la nave abandonada en Marte. Eso lo sabía. Pero luego Nancy dijo, fíjate en esta lista de inventario. Dijo, las cifras me helaron la sangre. La nave marciana transportaba más de 100 armas. Nuestro descubrimiento lunar era solo una parte de un arsenal mucho mayor. Y mira, hay más. La NASA rastreó objetos distintos que abandonaron la órbita de Marte a finales de 1973, todos siguiendo trayectorias hacia el sistema solar interior. Los informes finales de tu padre mencionan intentos de interceptarlos, pero las misiones se cancelaron en el último minuto. Hubieron 4 naves. Una había alcanzado la órbita lunar y allí se averió. Pero, ¿dónde están las otras 3? Lo realmente inquietante es lo siguiente, dijo ella. Continuando abrió otro documento y dijo, no presentó una oferta para este contrato ayer. Llevan presionando para obtener derechos de adquisición de tecnología alienígena desde 1974. Ella mencionó, carajo, siempre supieron de los descubrimientos en Marte, dije. Las implicaciones impactaron como un golpe físico. Esto no fue una reacción espontánea a nuestro descubrimiento. Fue la culminación de un plan de 50 años para obtener armas muy peligrosas con la eliminación de mi padre, como primer paso. Oye, tenemos que advertírselo a los demás, dije. ¿Advertirles sobre qué? De que el gobierno lleva medio siglo planeando saquear naves extraterrestres, de que cada misión a Marte era en realidad una búsqueda del tesoro de armamento avanzado. Ella me dijo antes de que pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda la instalación. Las luces de emergencia bañaron los pasillos con un rojo pulsante mientras los anuncios automáticos resonaban desde los altavoces del techo. Todo el personal diríjase a sus puestos de emergencia. Lanzamiento no autorizado detectado desde la plataforma 7. Repito, lanzamiento no autorizado en curso, decía la voz robótica. A través de las ventanas de la sala de archivos vimos un cohete de gran potencia ascender hacia el cielo nocturno. Su estela de escape surcaba las estrellas como una cicatriz. Esto no estaba en la agenda de hoy, susurró mi esposa. Activé el canal de comunicaciones de emergencia y escuché la voz de Elena. Estaba tensa por el miedo. Control de tierra. Aquí Elena VZ a bordo de un vehículo no autorizado, dijo ella. Nissan y sus contratistas se han apoderado de una lanzadera de carga. Regresan a la nave abandonada sin autorización, dijo. La voz de Roy rompió la estática. Tiene un equipo de extracción militar, cortadores de plasma y ganchos electromagnéticos. Todo lo necesario. Planean abrir esa nave como si fuera una lata. Una lata inútil, dijo Roy. ¿Puedes detenerlos?, pregunté. No, desde aquí no. Desactivaron los sistemas de vuelo desde nuestra lanzadera antes de partir. Estamos en tierra hasta que mantenimiento puede establecer la energía, respondió Roy. Observé la luz menguante del cohete, comprendiendo la magnitud de la traición de Mason. Nunca tuvo la intención de estudiar la nave. Había planeado saquearla desde el principio sin importarle los riesgos. Y en algún rincón de mi mente volví a escuchar la voz de mi padre. Si lo encuentran de nuevo, hijo. No dejes que lo traigan a casa, decía. Porque él sabía que esto sucedería. Había visto cómo la codicia y la ambición militar podían convertir un descubrimiento en una catástrofe. Ahora Mason y Arden Dynamics estaban a punto de cometer el mismo error fatal y no podíamos hacer nada para impedirlo. Las criaturas guardianas no solo protegían las armas, sino que protegían la tierra de ellas. Y nosotros acabábamos de entregar las llaves de la bóveda a las peores personas posibles. El apagón de comunicaciones duró 18 horas. Cuando la lanzadera de Mason finalmente restableció el contacto, la transmisión estaba fragmentada y llena de estática con un sonido inquietantemente orgánico. Control la tierra aquí, Mason. Hemos accedido al hangar de armas principales.
Los equipos de la corporación están iniciando los procedimientos de extracción de las unidades de armamento más grandes. Él dijo. La directora Blackwood había regresado al centro de control de la misión con el rostro muy pálido por el agotamiento. «Coronel, ¿cuál es la situación de los contactos hostiles?», preguntó ella. Nuestra última telemetría mostró múltiples señales activas a bordo de la nave. Los protocolos de contención están en vigor. Las unidades guardián han sido neutralizadas. Estamos procediendo con la fase 2 de adquisición, dijo él. Pero algo en su voz no cuadraba. Estaba demasiado tranquilo, demasiado pausado, como si estuviera leyendo un guión. Elena también lo notó. Sus dedos se movían rápidamente sobre la consola mientras intentaba mejorar la señal. Los datos biométricos de Mason muestran lecturas anómalas, frecuencia cardíaca, actividad cerebral y hormonas del estrés. Todo está plano, como si estuviera sedado o controlado, informó en voz baja. La pantalla principal se iluminó mostrando imágenes granuladas de la cámara del casco de Mason. Él estaba de pie en la bahía de armas alienígenas, pero algo había cambiado drásticamente desde nuestra visita. Las cápsulas cilíndricas estaban abiertas. Vacías, dejando tras de sus cáscaras que brillaban con energía residual. Pero eso no era lo más aterrador. Lo más aterrador era ver a los apasionados contratistas de Dynamic trabajando junto a las criaturas guardianas en perfecta armonía. «¡Oh, santo cielo!», exclamó Roy. Ellos estaban cooperando con estas cosas. Los humanos se movían con la misma precisión mecánica que los guardianes alienígenas. Sus acciones se sincronizaban como piezas de una enorme máquina. Transportaban las armas extraídas hacia lo que parecía ser una bahía de carga. Sus rostros permanecían inexpresivos tras las viseras de sus cascos. «Mason, informe inmediatamente del estado de tu equipo», transmitió la directora Blackwood con urgencia. «El estado es óptimo, no hay nada de qué preocuparse». Esa fue la respuesta del coronel. Los protocolos de integración se están desarrollando según lo previsto. Los sistemas de entrega de la carga útil se están preparando para su despliegue en la Tierra. Dijo él. Despliegue en la Tierra. Esas palabras me impactaron como un balde de agua fría. Yo tomé el micrófono. Mason, escúchame. Esas armas no están diseñadas para uso humano. Son dispositivos de terraformación diseñados para recrear ecosistemas planetarios. Si se despliegan en la Tierra, nosotros nos extinguiremos. Dije, la conversión atmosférica comenzará en -72 horas. Se han seleccionado zonas objetivos para lograr el máximo impacto biológico. Una vez iniciado, el proceso de transformación es irreversible, respondió Mason con el mismo tono impasible. Nancy buscaba frenéticamente archivos en su terminal. Daniel, encontré algo en los informes archivados de Marte. La última transmisión de Richardson antes de desaparecer dijo que las armas no eran solo para la conquista, sino también para la preparación. Ella me dijo, ¿preparación? ¿Preparación para qué? Para una colonización. Obviamente, la raza alienígena que construyó estas naves no está extinta. Estaban dormidas esperando que se preparen mundos adecuados para su llegada. Ella respondió y todo encajó con una claridad escalofriante. Las criaturas guardianas no nos protegían de las armas. Protegían un protocolo de colonización latente durante milenios, esperando a que alguien lo suficientemente tonto lo activara. Y nosotros les habíamos dado la clave. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté. Elena hizo cálculos en su consola. Si usaban la capacidad de carga de la lanzadera, podrían desplegar una docena de unidades de armas sobre los principales centros poblados. La saturación atmosférica comenzaría en pocas horas después del despliegue, dijo ella. ¿Y podemos detenerlos?, pregunté. No, desde aquí no me temo. La lanzadera ya se ha preparado de la nave abandonada y se dirige hacia la atmósfera terrestre, respondió ella. Pensé en la última advertencia de mi padre sobre la desaparición de Richardson en aquella nave marciana hace 50 años sobre el guardián que nos había hablado en un inglés perfecto, como si hubiera aprendido nuestro idioma de visitantes anteriores. No, quizás haya otra manera. Elena,
¿Puedes acceder a los códigos de autodestrucción de emergencia de la lanzadera de Mason? Dije lentamente. Esos códigos están clasificados por encima de mi nivel de autorización. Ella me dijo, usa la mía. Saqué la tarjeta de seguridad que Blackwood me había dado durante la reunión informativa inicial. La autorización de mi padre nunca fue revocada, simplemente quedó inactiva. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. Hablas de destruir una nave espacial tripulada. Ella me dijo, no. Yo hablo de evitar la extinción de la civilización humana, respondí. El proceso de autorización duró unos minutos preciosos. Cuando por fin aparecieron los códigos de autodestrucción en la pantalla de Elena, yo dudé solo un instante antes de introducir la secuencia de activación. Aquí control de tierra de lanzadera de Mason. Transmití. Tienen 60 segundos para abortar la misión y regresar a la órbita lunar, dije. Pero entonces la risa de Mason resonó por los altavoces, pero ya no era su risa. Era algo más que hablaba a través de sus cuerdas vocales. La preparación es imparable, Daniel Mercer. Tu padre lo comprendió cuando intentó intervenir. Murió sabiendo que el tiempo de la humanidad se acaba. Ahora tú compartirás su destino. Él me dijo, sí, quizás. Respondí con el dedo sobre la tecla de activación final, pero yo no permitiré que conviertan la Tierra en un criadero alienígena. Y tras decir eso, pulsé la tecla. La explosión fue visible desde la Tierra. Una breve nova que brilló y se extendió contra el firmamento. Mason, junto con sus contratistas y las armas alienígenas, desaparecieron en una esfera de plasma sobrecalentado. Pero entonces nuestra celebración duró poco. Amor, llamó Nancy desde su estación de monitoreo. Detecto nueva actividad en la nave abandonada. La señal se dispara en todas las secciones, dijo. Entonces, en la pantalla principal, la nave alienígena cobraba vida. Luces resplandecían desde su casco dañado y podíamos ver movimiento en los pasillos que habíamos explorado. Hay mucho movimiento. ¿Cuántas unidades guardianas quedan a bordo de esa cosa?, preguntó Roy. Es desconocido, pero detecto la activación de la bahía de lanzamiento. Algo se prepara para partir, respondió Elena. Y esa verdad me golpeó como un puñetazo. Destruir las armas no había detenido el protocolo, había activado la siguiente fase. Una nave más pequeña se preparó del casco. Su trayectoria apuntaba directamente a la Tierra. A diferencia de las armas que destruimos, esa nave estaba intacta y en perfecto estado de funcionamiento. Es una nave de reconocimiento. Vienen a investigar por qué falló el proceso de terraformación, respondió la directora Black. Yo observé la nave que se acercaba, comprendiendo por fin que mi padre se había equivocado en algo. La raza que construyó estas naves no estaba extinta ni dormida, simplemente eran muy pacientes. ¿Cuánto falta para que llegue a la Tierra?, pregunté. 18 horas. Me temo, respondió Elena en voz baja. 18 horas hasta el primer contacto con una especie que veía a la humanidad como simples bacterias que debían ser eliminadas antes de la colonización. Yo tomé el teléfono de emergencia que conectaba directamente con la sala de crisis de la Casa Blanca. Hola, habla el doctor Daniel Mercer del proyecto EOS. Necesito hablar con el presidente inmediatamente. Tenemos 18 horas aproximadamente para prepararnos para una invasión alienígena, dije. Mientras esperaba que se conectara la llamada, pude escuchar la voz de mi padre por última vez. Si lo encuentran de nuevo, no dejes que lo traigan a casa, decía, pero ya era demasiado tarde. Ellos estaban viniendo hacia acá y les habíamos indicado exactamente dónde encontrarnos. La voz del presidente era firme, pero a través de la línea segura podía percibir el peso de las decisiones imposibles que lo abrumaban. Doctor Mercer, me está diciendo que tenemos menos de 18 horas antes de que extraterrestres hostiles alcancen la órbita terrestre, me preguntó. Así es, señor. La nave exploradora despegó de la nave abandonada tras destruir su arsenal de armas avanzadas. Ellos vienen a investigar por qué falló su protocolo de terraformación. Dije, ¿qué opciones tenemos ahora? Él me contestó. Observé la sala de control de la misión, donde las mentes más brillantes de la ingeniería aeroespacial miraban fijamente las pantallas de seguimiento con
Expresiones de horror apenas contenidas. Elena realizaba cálculos de intercepción mientras Roy coordinaba con los sistemas de defensa orbital de la NOAA. Sinceramente, señor, estamos ante un primer contacto con una especie tecnológicamente superior que considera a la humanidad un obstáculo para la colonización. Nuestras armas convencionales no serán efectivas contra los materiales de sus cascos, dije. ¿Qué recomienda hacer entonces?, me preguntó y antes de que pudiera responder, Nancy apareció a mi lado sosteniendo una hoja impresa con manos temblorosas. Amor, encontré algo en la última transmisión de tu padre, algo que se nos escapó, dijo. Ella me entregó el documento. Era la última página de los informes de la misión a Marte de mi papá, antes clasificados y fuera de mi alcance, pero ahora con el mundo al borde de la extinción, todos los protocolos de seguridad se habían suspendido. Las naves alienígenas no eran solo plataformas de armas. Leía en voz alta. Verá, presidente. El comandante Richardson descubrió que sus sistemas primarios están integrados biológicamente. Los guardianes no son robots. Están unidos simbióticamente a la conciencia de la nave. Escuche muy bien, simbióticamente, y esa conciencia se extinguió. Dije, yo comprendí las implicaciones de inmediato. La nave exploradora no venía a investigar, venía a morir. Yo se lo expliqué rápidamente al presidente. Señor, estas naves han estado a la deriva durante milenios porque sus componentes biológicos están fallando. Las armas de terraformación fueron su último intento desesperado por crear mundos habitables antes del colapso total del sistema. Entonces, ¿me está diciendo que no representan una amenaza? Él me preguntó. No, señor presidente. Digo que son una amenaza moribunda, lo que las hace infinitamente más peligrosas. Un animal acorralado destruirá todo a su alrededor antes de enfrentarse solo a la extinción, dije. Y de repente la voz de Elena interrumpió nuestra conversación. Tendremos contacto en 14 horas. La nave exploradora acaba de cambiar de rumbo hacia la Estación Espacial Internacional. Quieren abordar nuestras instalaciones orbitales, estudiar nuestra tecnología y tal vez encontrar la forma de extender sus sistemas biológicos usando huéspedes humanos. Ella dijo, la idea de que esas criaturas guardianas interactuaran con el sistema nervioso humano me daba escalofríos. Pero también me dio una idea. Señor presidente, necesito autorización para regresar a la nave abandonada. Quizás haya alguna forma de comunicarnos con la nave exploradora antes de que llegue a la Estación Espacial Internacional. No, de ninguna manera. No nos vamos a arriesgar a más personal en una misión suicida. Me dijo. No es suicidio. Si es que le ofrecemos algo que necesitan más que la conquista. La expliqué mi plan rápidamente. Verá, las naves estaban muriendo porque sus componentes biológicos habían estado aislados en el espacio durante tanto tiempo, desconectados del ecosistema de su planeta de origen que originalmente los había sustentado. Pero, ¿qué pasaría si la biosfera terrestre podría proporcionarles los elementos regenerativos que necesitaban? Si tan solo pudiéramos negociar una simbiosis pacífica en lugar de una colonización violenta. Dije, ¿usted está hablando de invitar a parásitos alienígenas a nuestro ecosistema? Dijo el presidente tajantemente. No, yo estoy hablando de evitar la extinción simultánea de dos especies, dije. Hubo una larga pausa y dijo, tiene 12 horas, doctor. 12, ni más ni menos. Tras de eso, activaremos los protocolos nucleares contra ambas naves, dijo. El viaje de regreso a la nave abandonada duró 8 horas a bordo de la lanzadera de emergencia que Elena había preparado apresuradamente. Al acercarnos a la nave alienígena, su estado se había deteriorado visiblemente. Secciones enteras estaban ahora oscuras y el casco mostraba signos de rápida desintegración molecular. La nave exploradora ya está muriendo. Nancy observó a través de la mirilla. Fíjense en los patrones de emisión de energía, están agotando sus reservas biológicas restantes solo para mantener el soporte vital, dijo ella. Dentro del núcleo central de la nave abandonada encontramos algo que no estaba allí durante nuestra primera visita. Las criaturas guardianas habían construido lo que parecía ser una matriz de comunicación con sus superficies cubiertas con los mismos símbolos bioluminiscentes que habíamos visto en las cápsulas de armas.
Cuando me acerqué a la interfaz, se activó automáticamente proyectando imágenes holográficas, las cuales narraban una historia de millones de años. Su especie había sido nómada durante eones viajando entre mundos mientras su planeta natal agonizaba. Las naves no eran buques de guerra, eran arcas, las cuales transportaban a los últimos supervivientes de una civilización que había sobrevivido a su planeta. Las armas de terraformación estaban destinadas a crear hábitats adecuadas, no a destruir la vida existente, pero algo salió terriblemente mal. Una plaga, una guerra, alguna catástrofe que dispersó su flota por la galaxia. Las naves apenas llegaron a nuestro sistema solar con los últimos supervivientes. Sus tripulaciones morían lentamente al fallar sus sistemas biológicos. Ellos piden refugio, cariño. Tradujo Nancy con lágrimas en los ojos. No conquista, refugio. Volvió a decir. La interfaz mostraba imágenes de los océanos de la Tierra, sus bosques, su vasta biodiversidad. Para ellos, los alienígenas moribundos, nuestro mundo no era un objetivo, era la salvación. Yo activé la matriz de comunicaciones y comencé a transmitir todo lo que habíamos aprendido sobre la especie guardiana a la nave exploradora que se aproximaba. No como una evaluación de amenaza, sino como una muestra de comprensión. La respuesta llegó en cuestión de segundos. La nave exploradora cambió de rumbo, alejándose de la Estación Espacial Internacional hacia una órbita estable alrededor de la Luna. Su transmisión fue breve, pero inequívoca, una solicitud de contacto diplomático. 3 meses después me encontraba en la Asamblea General de las Naciones Unidas como el primer xenobiólogo del mundo, contribuyendo a establecer protocolos para la crisis de refugiados más extraordinaria de la historia de la humanidad llamada defensa planetaria. Los guardianes alienígenas supervivientes habían demostrado ser pacíficos. Su avanzada biotecnología ofrecía soluciones a enfermedades y problemas ambientales con los que habíamos lidiado durante siglos. Pero bien entrada la noche, al volver a escuchar las cintas de mi padre, comprendí la verdadera lección que intentaba enseñarme, aún a pesar de tantos años después, y es la siguiente. Los mayores peligros a menudo no provienen de lo que tememos, sino de nuestra capacidad para comprender a qué nos enfrentamos realmente. El presagio muerto no había sido un arma, después de todo, había sido una súplica de ayuda. Por el espacio durante milenios, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para escuchar en lugar de disparar primero. Y al final, después de todo esto, eso marcó la diferencia entre el primer contacto y la extinción definitiva. Por cierto, siempre me da curiosidad saber desde qué parte del mundo ven los vídeos, porque lo que acabo de narrar fue real y espero que no vuelva a suceder pronto.